Buenos días, vamos a desarrollar entonces el tema de radio crítico aislante, es un tema muy importante en transferencia de calor y vamos a empezar hablando de una placa que tiene una conductividad bastante baja, observemos que transfiere tan solo aproximadamente 1 vatio por metro por grado Kelvin. Esto se le conoce como materiales aislantes y pues son clásicos para yo, si tengo un medio que transfiere calor, poner ese material como una barrera y el calor pues va a tener oposición a transferirse. Observemos la ley de Fourier para esta determinada placa. Vemos que en el denominador queda la longitud de esta placa. Entonces, si el denominador es más grande, el calor va a ser más pequeño. Y tiene mucho sentido, puesto que si cada vez la longitud es mayor, estoy poniéndole más aislante, por lo tanto el calor se va a encontrar con una resistencia cada vez mayor y por lo tanto cada vez menos calor se va a transferir. Entonces, si a un ingeniero le preguntan o le requiere que evite la transferencia de calor desde el interior, representado por esta parte izquierda, hacia el exterior, representado por esta parte derecha, pues nos vamos a dar cuenta que entre más aislante ponga, o sea, entre una mayor longitud o espesor de aislante, pues el calor cada vez va a ser menor, puesto que toda esta longitud va a representar una resistencia que se va a poner al flujo de calor. Y eso es muy fácil de ver matemáticamente o gráficamente. También podemos observar que en este ejemplo hay dos transferencias por convección. Entonces, vemos que la transferencia de convección, tanto interior como exterior, es función solamente del área de la placa y no de la longitud. Por ende, yo puedo agregar mucho más capa de aislante sin ver alterada la convección. Esto también se puede ver si yo, por ejemplo, analizo la resistencia. Para este ejemplo que les coloqué o que les estoy mostrando, esta sería la resistencia equivalente o este denominador y vemos que los términos de convección permanecen constantes. ¿Por qué permanecen constantes? Porque en este caso se asume que los H de convección no van a cambiar y el área de la placa siempre es la misma, el área transversal es constante. Así que si yo aumento la longitud o el espesor de la placa, el único término que se vería afectado sería este de la mitad, este que está en rojo. Por lo tanto, cada vez que yo coloque más aislante, este número se va a hacer más grande, por lo tanto, este calor se va a hacer más pequeño. Recuerden que dividir entre un número más grande siempre me va a dar un número más pequeño. En esta tabla les estoy mostrando un ejemplo hipotético donde se tomó un material con una diferencia de temperaturas, unas determinadas convecciones y lo único que hice fue modificar la longitud, hacer la placa cada vez más grande. Esto pues se ve un poquito incómodo con tanto número, pero más o menos se aprecia que cada vez que yo aumenté el espesor de la placa, el calor efectivamente comenzó a disminuir. Miren que partimos de los cerca de los 5000 vatios y llegamos a los 120 vatios aproximadamente. Cada vez que yo aumente la longitud, el calor se va a disminuir. Si yo muestro, por ejemplo, esto en una gráfica para ustedes, es evidente ese cambio. En este caso aquí les presento las condiciones que tomé para este ejemplo y les grafiqué la transferencia de calor en función de la longitud del aislante. Entre más longitud agregue aislante, como les decía, el calor va a disminuir y eso funciona bien. Vemos que más representa cada vez menos disminución y eso es muy útil en ingeniería. Si nos ponemos a pensar, si yo quiero proteger una pared de la transferencia de calor, entre más gruesa sea la pared, siendo este recubierto por un aislante, pues menor es la transferencia de calor. Es lo que pasaría, por ejemplo, en una cabaña. En una cabaña en un clima frío, entre más gruesas sean las paredes de madera, pues el calor se va a conservar más en el interior. Entonces, esto sería algo que como llamamos como espesor crítico o longitud crítica para una placa. Pero ¿qué sucede? Que en cilindros y en esferas es diferente. Me voy a explicar. En este caso ahora yo tengo un vapor que está en el interior de un tubo o de una esfera hueca. Esto que representa los bordes negros es el espesor de la esfera. Y yo quiero recubrir esa esfera con un material aislante que lo voy a representar por estas circunferencias rojas. Acá puse varios espesores indicando que pues voy a empezar a agregar más y más respectivamente. Aquí les estoy mostrando cómo quedaría la resistencia de este sistema.
El primer término pues es el conducción, en este caso solamente voy a empezar por la conducción, no voy a tomar en cuenta la convección interna, simplemente pues voy a decir que la resistencia por conducción tiene esta expresión que es R2 menos R1, o sea, estoy considerando esta conducción, y acá voy a considerar en este segundo término, voy a considerar el espesor de esta placa o de este, perdón, de este aislante, que va desde un radio 3, que puede ser cualquiera, es el que quiero encontrar, hasta el radio 2. De ahí es donde aparece este término. Y este radio 3 o esta expresión 3, pues es el término de resistencia por convección que va a haber hacia el exterior del aislante. Yo quiero saber qué pasa cuando yo agrego mucho aislante. ¿Será que se genera el mismo efecto de la placa? Entre más aislante, menos transferencia de calor. Pues vamos a ver si eso es cierto. Listo. Entonces, aquí pues tengo la resistencia otra vez observada y vemos en rojo el R3, que es el que voy a empezar a variar. Resulta que a diferencia de la placa, no necesariamente si yo aumento el espesor del aislante, en este caso R3, pues el calor va a disminuir. Uno esperaría que entre más espesor de aislante, pues mejor o mejor aísla y el calor disminuye. Pero aquí sucede una cosa. Miremos que yo tengo, por ejemplo, R3 aquí en un denominador y acá también tengo R3 en un denominador, pero este está al cuadrado, producto de la fórmula de la resistencia. Vamos a hacer un análisis muy sencillo. Este término de acá pues va a tener un valor, por ejemplo, punto 2. Este término va a tener un valor que es punto 3. El radio 2 voy a tomar que es 3 metros, centímetros, no importa las unidades, y todo este término va a valer punto 2, cosa que solamente voy a dejar el denominador como función de R3. Y vamos a ver qué pasa si yo incremento R3. Por ejemplo, si R3 vale 5, analicemos el primer término de la conducción. Entonces, 1 sobre 3 menos 1 sobre 5, tenemos que pensar que dividir entre un número más grande da un número más pequeño. Por lo tanto, un tercio menos un quinto, pues da un número relativamente más grande. Estoy dividiendo un número mayor entre un número menor. Entonces me va a dar un número mayor. Si yo, por ejemplo, empiezo a incrementar radio 3, ahora voy a decir que es 6, pues este término que está en rojo cada vez es más pequeño. 1 sobre 5 es más grande que 1 sobre 6, que 1 sobre 7. Entonces, entre yo más aumente R3, esta resta o esto que estoy restando cada vez se hace más pequeño, por lo tanto, esto me va a dar más grande. Bien, entonces, entre mayor sea el radio, este término de acá me va a dar mayor. Y si este término me va a dar mayor, entonces pues el denominador como tal se va a aumentar y lo que va a hacer el calor es disminuir. Les recomiendo que si hay alguna confusión ahí, pausen el video y analicen lo que estoy diciendo. Entre cada vez mayor sea R3, simplemente este término va a crecer y esto va a generar que el calor vaya a disminuir. Ahora vamos a analizarlo con toda la resistencia completa. Ya no solamente voy a reemplazar en la conducción, sino que voy a reemplazar también en la convección. Por ejemplo, un tercio menos un quinto me va a dar cierto valor, que va a ser un número positivo. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo un número mayor, un restante número mayor entre un número menor. Pero vemos que en este caso R3, 5 al cuadrado me va a dar 25. Por ende, dividir 1 entre un número cada vez más grande, por ejemplo, en este caso 36, me va a dar un número más pequeño. Entonces, el término de la convección me da más pequeño y el término de la conducción me da más grande. Entonces se genera dos efectos. La resistencia a la convección disminuye y la resistencia a la conducción aumenta. Entonces tienen efectos contrarios por el cuadrado y por el 1 sobre ese valor. Por lo tanto, el calor bien puede disminuir o bien puede aumentar, puesto que más no significa más en los dos, tienen efectos contrarios numéricamente. Ahora bien, la pregunta que uno se hace aquí es, ¿qué me conviene? Si yo hago el radio más grande desde adelante, la resistencia a la conducción se hace mayor y por ende el calor va a disminuir. Todo muy bien. Pero si el radio 3 se hace mayor, el término de la convección se hace más pequeño, por lo tanto, menos resistencia, mayor transferencia de calor. Tenemos dos efectos. Entonces, en resumidas cuentas, acá nos tenemos que preguntar qué es lo que más nos conviene. Si yo agrego mucho radio, la resistencia a la convección disminuye y eso me aumenta el calor,
O si yo aumento el radio, la resistencia a la conducción aumenta y el calor se hace más pequeño. Entonces tenemos dos efectos. Tenemos que pensar dónde está el punto de equilibrio entre ellos dos. Entonces, vamos a analizar ahora esta gráfica. Tenemos el mismo sistema y vemos que para radios pequeños, por ejemplo acá en esta sección, para radios pequeños, esta resistencia se hace cada vez más pequeña y entre más pequeña sea el denominador, pues mayor va a ser el calor. Entonces vemos que para esta sección del gráfico, R3, que tiene valores pequeños, hace que la resistencia sea más pequeña y por lo tanto el calor sea mayor. Pero cuando yo cruzo cierto valor a valores grandes de R3, pues la resistencia va a ser más grande y por lo tanto el calor va a empezar a disminuir. Entonces, empezar a bailar con ese valor de R3, ya que no es lineal entre más menos o entre menos más, tenemos que pensar que hay un punto en equilibrio donde tenemos un valor donde la transferencia se hace máxima. Quiere decir que si yo tengo un sistema donde quiero que se transfiera calor, debo utilizar exactamente este valor o valores menores a él, si yo quiero que el sistema transfiera calor. Pero si yo quiero que el sistema no transfiera calor, entonces debo utilizar radios por encima de ese valor. Entonces vemos que este punto, que es tan clave, se le conoce como radio crítico aislante. Es encontrar el máximo o ese punto máximo o mínimo, el punto que maximice la transferencia de calor en este caso, y eso lo puedo encontrar o ya está preestablecido. Por ejemplo, para esferas, si yo quiero encontrar el radio crítico, debo simplemente dividir la constante de conducción del aislante sobre el coeficiente de convección al cual él está expuesto. Si yo lo quiero en cilindros, el radio crítico vendría siendo como 2K sobre H. Y estas expresiones las vamos a demostrar. Entonces, para eso, entonces vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Vamos a encontrar ese radio crítico aislante. Vamos a tomar entonces el término de la resistencia que les había nombrado y vamos a pensar lo siguiente. Este término es constante, puesto que radio 1 y radio 2 no cambian, pero este término que está en rojo sí va a cambiar, puesto que queremos encontrar precisamente cuál es la variación de R3 que me permite encontrar el radio crítico. Bien, entonces para hacer eso, entonces lo que yo necesito hacer es tomar la resistencia global, que es la que les acabé de contar, y vamos a analizar lo siguiente. El radio que va a maximizar la pérdida de calor será la derivada de la resistencia equivalente con respecto a R3 y la voy a igualar a cero. Esa es una forma de encontrar el máximo de una función. Noten que en este caso, no tuve en cuenta el primer término, que es el término de la conducción, puesto que esto es constante y a derivar una constante pues me va a dar cero. Entonces no lo puse. Listo. Entonces lo que tenemos que hacer para encontrar el radio que maximiza la transferencia de calor es derivar la función de la resistencia equivalente e igualarla a cero. Bien, entonces vamos a empezar a hacerlo. Voy a tomar la resistencia equivalente y lo que podemos hacer es eliminar este paréntesis multiplicando término a término, o sea, esto por esto y esto por esto, como les había dicho en clase. Entonces, abriendo ese paréntesis, me va a dar lo siguiente, 1 sobre R2 por todo esto, menos 1 sobre R3 por todo esto. Y este término va a quedar constante, o va a quedar igual, disculpen. Lo único pues, que yo tengo que hacer aquí es derivar, y pues antes de derivar yo voy a subir este radio 3 convenientemente acá como R3 a la menos 1, y este radio 3 al cuadrado lo voy a subir como R3 a la menos 2. Posteriormente, pues aplico la derivada, derivo la función con respecto a R3 y recuerden que cuando yo derivo con respecto a una variable, las otras variables se vuelven constantes. Entonces, en este caso R2 pues es constante, la derivada de una constante pues es cero. Entonces, haciendo lo siguiente, pues voy a aplicar la fórmula de la derivada, que es bajar este denominador y restarle 1 a esta potencia, entonces quedaría menos 1 por R a la 3, R3, perdón, a la menos 1, menos 1. Este, por ejemplo, bajo el menos 2 y me queda menos 2R3 elevado a la menos 2 menos 1. Y pues este término, como les dije, se hacía 0, deriva una constante 0. Y pues reorganizando la expresión, me queda de la siguiente manera. Aquí pues simplemente me queda menos por menos da más, aquí me queda más, menos por más da menos, aquí está este menos,
¿Qué más hice? Pues esto me queda R3 a la menos 2, o sea, 1 sobre R3 a la 2, y este R3 me queda R3 a la menos 3, y pues pasándolo a dividir me queda R3 a la 3. Acá ya lo único que tenemos que hacer es despejar R3, y en este caso pues pasamos este término al otro lado a sumar, y pues acá ya reorganizamos despejando R3, y R3 despejado de esta expresión me va a dar lo siguiente. R3 es 2K sobre H1. Entonces, en este caso, para la esfera, tenemos esta expresión. 2K sobre H1. Creo que al principio cuando estaba mostrando las gráficas, les había dicho que era para el cilindro. No, este es para la esfera. ¿Listo? 2K sobre H1. Si yo hago lo mismo, pero para un cilindro, el radio crítico me va a dar K sobre H1. Entonces hago esa aclaración, creo que en la gráfica del video les había dicho al contrario la expresión. Entonces, para el cilindro quedaría así, disculpen, y para la esfera quedaría de la siguiente manera. Bien, entonces en el siguiente video voy a realizar este problema para encontrar el radio crítico. Muchas gracias.